aflojamiento protésico de rodilla. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué ocurre? ¿Y cómo tratarlo? Hola, soy el Dr. Pablo Sanruiz, cirujano protésico en cadera y rodilla, y en el próximo vídeo vamos a hablar un poco del aflojamiento protésico de rodilla. El aflojamiento protésico de rodilla es que el implante que tenemos puesto, ya sea a nivel del fémur, a nivel de la tibia o a nivel de la rótula, se suelta de su fijación al fémur. Esto es porque el cemento no ha sido capaz de interdigitarse, de fijarse bien a nuestro hueso, o porque en implantes no cementados nuestro hueso no ha sido capaz de crecer dentro del implante. Existen múltiples causas que justifiquen que una prótesis de rodilla se pueda aflojar. Que no esté correctamente puesta, que no se haya elegido correctamente el modelo, cementado o no cementado, pueden ser causas para que ésta se afloje. Desafortunadamente existe una causa que también puede aflojar las prótesis, como es la infección protésica, y siempre hay que descartar esta causa antes de estudiar otras. La principal sintomatología que un paciente con un aflojamiento de una prótesis de rodilla tiene es el dolor. Inicialmente es un dolor progresivo, es un dolor que solo aparece cuando nos levantamos, cuando subimos y bajamos escaleras o cuando nos movemos durante mucho tiempo, pero este dolor va aumentando hasta hacerse continuo. Aparte del dolor, la limitación de la movilidad es el siguiente síntoma que acompaña a este tipo de patología. El diagnóstico de un aflojamiento de prótesis de rodilla es muy simple. Una correcta exploración clínica y unas buenas radiografías son más que suficientes para observar este aflojamiento. Solo en casos excepcionales es necesario complementar el diagnóstico con otro tipo de pruebas de imagen, como puede ser un escáner o incluso pudiera ser una gamografía. Una vez diagnosticado y confirmado que tenemos un aflojamiento protésico, la única opción que existe es el recambio. Para ello utilizaremos implantes que tienen vástagos que van dentro de la cavidad ventromedular para mejorar la fijación y para evitar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Aparte de estos vástagos, actualmente existen sistemas modernos de fijación metafisaria, que son conos o vainas que van a mejorar la fijación y evitar que esto vuelva a ocurrir. El resultado del tratamiento del aflojamiento protésico de rodilla son buenos. Si se utilizan los implantes adecuados, es decir, conos o vainas para mejorar la fijación metafisaria, y lo realiza un cirujano con amplia experiencia en este tratamiento, se consiguen resultados, es decir, que no vuelva a ocurrir este aflojamiento, superiores al 90%. Como habéis podido ver, el aflojamiento de una prótesis de rodilla es una complicación seria que limita mucho a nuestros pacientes y que requiere para resolverlo un tratamiento quirúrgico. No obstante, la adecuada elección del implante y del cirujano va a conseguir mejorar a estos pacientes y van a conseguir que estos pacientes estén libres de dolor, motivo por el cual se operaron la primera vez. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resuelto vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta más o queréis compartir vuestras experiencias en torno al aflojamiento de una prótesis de rodilla, no dudéis en compartirlo. Suscríbete a mi canal si estás interesado en conocer más respecto al aflojamiento de las prótesis de rodilla. Muchas gracias.